Bien, Dime. ok. Ya. Buenas tardes, esto es Ciudad Letrada. Nos encontramos con Giovanni Di Pietro. Giovanni, háblanos un poco de tu vida. Bueno, yo me considero canadiense, de origen italiano. Salí de Italia muy pequeño, no tan pequeño, como los 12 años. Viví en Estados Unidos por un tiempo, estudié en Estados Unidos. Después pasé a Canadá, donde hice mi maestría y doctorado en McGill University. Y de ahí pasé a Santo Domingo, donde fui profesor de literatura inglesa y norteamericano en la UAST y en la UNFU. Y de Santo Domingo terminé aquí en esta isla de Puerto Rico, donde obviamente siempre como profesor de clase en la Universidad de Puerto Rico, primero en Río Piedra y después por largo tiempo en el recinto de Carolina, Humanidades e Italiano. Me gustaría saber un poco sobre tu relación con la cultura latina, con la cultura romana. Tienes dos novelas que tratan temas latinos, Notas desde el Imperio y Crónicas de Quintiliano. Háblanos un poco sobre esta inclinación tuya hacia la cultura latina. Bueno, eso de la cultura latina obviamente forma parte importante de los italianos, por lo menos los de las viejas generaciones, porque ahora, después de los 20 años de fascismo, obviamente se empezó a criticar esa identificación con los romanos y la cultura romana y el imperio romano, y diciendo que eso era imperialismo, que era una falsedad y todo eso, ¿no? Pero obviamente el italiano es un idioma que sale del latín y la literatura italiana, la cultura italiana tiene sus raíces en ese idioma y en esa cultura. Entonces, para nosotros, de mi generación, yo pienso que es la última generación que tiene ya esos sentimientos, esa cultura es muy importante. O sea, son raíces. Eso no quiere decir que uno quiere volver al imperio romano, ¿no? Pero la cultura es una cultura. Determina lo que es una persona y sus valores. Entonces, que uno quiera o no, como escritor, cuando trata de relacionarse con ciertos temas, pues vuelve a sus raíces. Esas sus novelitas, ¿no? Yo las llamo novelitas porque me siento, qué sé yo, ligado cariñosamente con ellas, ¿no? A veces ni siquiera las considero novelas, ¿no? Pero era una manera de resucitar, ¿no? En cierto sentido, mis raíces, ¿no? En esa cultura. La primera, Notas desde el Imperio, en verdad, es una novelita irónica, satírica, que toma como background el Imperio Romano.
pero que trata de ese periodo de la guerra de Irak, el Afganistán, de ese periodo tan nefasto, ¿no? Moderno. Entonces aparecen personajes que son romanos, ¿no? Pero que las ideas, los sentimientos, la problemática, ¿no? Se remonta a los romanos, pero tienen mucho que ver con personajes actuales, ¿no? En lo que yo estaba escribiendo, la novelita. Entonces, por ejemplo, ahí aparece la figura de Bin Laden, ¿no? En su cueva. Aparece la figura del César, o sea, del presidente de Estados Unidos. Claro, no vistiendo la túnica romana, ¿no? Aparecen rebeldes, ¿no? Al sistema imperialista, ¿no? Y entonces es una crítica a ese periodo, ¿no? Tan feo, ¿no? Que ha determinado el mundo que tenemos ahora. Gracias, Giovanni. Amigos, esta es Ciudad Letrada. Estamos conversando con Giovanni Di Pietro sobre sus obras de temas latinos. Nos habla ahora de Notas desde el Imperio, que es una novela que está en su segunda edición, ¿verdad? Sí. Publicada por editora Unicornio. Unicornio. Sí. También Giovanni ha publicado Crónicas de Quintiliano. Esta es su segunda novela de este tipo, con un trasfondo de la vida, de la historia, ¿verdad?, romana. Hablan un poco ahora, Giovanni, de las Crónicas de Quintiliano. Sí, es un poquito más compleja esa novela, ¿no? También tiene sus aspectos satíricos, ¿no? Y en cierto sentido es una novela que recoge ciertos aspectos autobiográficos, ¿no? O sea que no es exactamente como la primera, ¿no? Es una novela que yo tuve que desarrollar porque la primera, Notas desde el Imperio, me salió así, jugando, ¿no? Día tras día se aparecían personajes que querían contarme mi historia, su historia, y yo nada más tenía que transcribir esas historias. Ahora, Quintiliano es diferente, ¿no? Hay un personaje, un viejo general que se enamora de una joven muchacha, ¿no? Pero obviamente es un amor imposible y él tiene que lidiar con ese problema, ¿no? Y ahí entra también toda la cuestión de los intríngulis, ¿no? De la corte romana, ¿no? Y claro, ¿no? Es más compleja. Yo diría que es la novela que decidió que yo no iba a ser novelista. O sea que aprendí rápido, ¿no? Que ya que tenía que decidir muchísimas cosas, ¿no? De qué lado se iban los personajes, ¿no? Cómo estructurarlos, qué hacer con la trama. Entonces me di cuenta que ahí ya yo empezaba a tener problemas, ¿no? Que ya no se trataba de personajes que se aparecían de la nada y me contaban sus historias, sino que era yo que tenía que contar una historia, que era la historia de ese general viejo, decrépito, ¿no? Pero que anda buscando algo, ¿no? Un ideal, la inocencia perdida, ¿no? Y entonces algo más complejo, ¿no? Tiene sus aspectos irónicos, ¿no? También, ¿no? Pero de nuevo es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Giovanni Di Pietro, catedrático en este momento retirado de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, donde enseñó distintas materias en el mundo de la lengua italiana y las humanidades, en ese dominio, ¿verdad? Giovanni, publicaste también las parodias clásicas, 2 tomos, una dedicada
a, a Virgilio y otra al infierno de Dante. Háblanos un poco de la primera, la parodias dedicada a Virgilio en la Eneida. Bueno, la primera en verdad es la de Dante, ¿no? El infierno. Pero esa parodia salieron del problema que yo tuve que enfrentar, ¿no? Yo siempre he sido profesor de literatura, pero cuando empecé a dar clase de humanidades, pues tuve que empezar a leer muchísimo, ¿no? A releer cosas que ya yo había leído esencialmente en inglés, ¿no? Y para presentarlas en clase. Entonces, ya que mi memoria no es muy fuerte, empecé a tomar notas y con esa nota yo pensaba hacer la presentación en cada clase del material, por ejemplo Dante, ¿no? O la Eneida de Virgilio, para yo acordarme del material y presentárselo a los estudiantes. En lo que hacía eso, iba tomando apuntes, me di cuenta que iba poniendo ciertos aspectos de las obras, aspectos dramáticos de las obras, en forma de verso. Y entonces dejé eso, ¿no? de desarrollar folletos, me puse a desarrollar folletos específicos sobre los cursos de humanidades y al mismo tiempo en lo que releía Dante, ¿no? Especialmente la Divina Comedia, releía la Eneida, pues iba captando, ¿no? Ciertos elementos dramáticos en esas obras y escogiendo eso, esas escenas específicas. Por ejemplo, en Dante, la escena entre Pablo y Francisca, ¿no? O en la Eneida, la escena entre Dido y Eneas, ¿no? O sea, este hombre que disfruta de esta mujer y después la abandona, ¿no? Algo muy dramático que a veces hasta me saca lágrimas, ¿no? Entonces iba haciendo poesía de eso, ¿no? Escribiendo, reescribiendo la situación en mis propias palabras, ¿no? Y de ahí salió la parodia de Dante. Con parodia yo no quiero decir que estoy parodiando el lenguaje de Dante o la obra de Dante, algo imposible, ¿no? Porque uno tiene limitaciones. ¿A quién diablo se le va a ocurrir parodiar a Dante, ¿no? Entonces yo soy consciente de esas limitaciones y la respeto, ¿no? Hice mi interpretación de ciertas situaciones que encontraba en la obra de Dante, ¿no? Ahora, eso funcionó en el infierno, porque yo me di cuenta, ¿no? Porque en términos de parodia, ¿no? Lo que yo quiero decir es que hay personajes que se quejan por alguna injusticia. Y entonces eso es lo que sale de cada parodia. Hay un personaje, sé yo, por un hecho latino, ¿no? Porque se queja de su situación, ¿no? Y trata de explicar y preguntarse por qué le pasó eso a él, ¿no? O por qué pasó lo que pasó con Pablo y Francisca, ¿no? ¿Ah? O entonces, esa es la parodia para mí, ¿no? Que un personaje diga lo suyo acerca de lo que le ocurrió. Ahora, eso funciona por cierto tipo de material. Entonces, en términos de Dante, eso me funcionó con el infierno, porque ahí hay muchos personajes mal parados que quieren explicar su asunto, ¿no? Explicar por qué diablo Dante lo metió donde lo metió, ¿no? Justificar, ¿no? Lo que hicieron, ¿no? Que tienen una queja, ¿no? Y entonces la parodia es la queja que ellos están expresando. Cuando pasé del infierno al purgatorio, pues me di cuenta que eso no funcionaba. Menos aún iba a funcionar con el paraíso, porque hay personas ahí que no tienen queja.
¿ah? O sea que ya tienen su salvación asegurada, ¿no? ¿Ah? No tienen que explicar nada. Cuéntame, Giovanni, también, ¿de qué forma estas lecturas, relecturas y reescritura de la cultura latina ha servido para anclarte en un pasado eh, romano? Tú que has sido, ¿verdad?, un exiliado, una persona que ha buscado horizontes fuera de Italia desde hace tantos años. Bueno, o sea, para mí, remontarme a esa cultura latina ha sido un ancla, ¿no?, en mi vida. O sea, yo he vivido en muchos países, he cambiado de idioma y cultura, y entonces siempre me considero todavía una persona desarraigada, ¿no?, fragmentada, ¿no? Yo tengo un poemario largo que se llama Fragmentos de una vida, ¿no?, que explica eso, ¿no? Entonces, regresar a la cultura latina, ¿no?, a los clásicos, es muy importante para mí. Yo creo que eso ya en los años 60, cuando yo era estudiante, se empezó a cerrar los departamentos de clásicos, ¿no?, en las universidades, a desenfatizar el latín y el griego, la filosofía, ¿no?, la tradición clásica. Y eso ha sido desastroso. O sea, eso explica por qué ahora tenemos el tipo de cultura que se llama woke culture. O sea, una cultura que no es ninguna cultura, ¿no? Es una cultura que es simplemente una parodia de todo lo que le ocurre a uno en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos superar el tipo de mundo que tenemos ahora, se hace imprescindible regresar a lo clásico, ¿no? Eso no quiere decir ponerse de la noche a la mañana a leer a Homero, ¿no? Pero estar consciente de que hay una tradición, de que hay una vasta literatura. O sea, cuando yo era estudiante y un profesor hablaba y quería dar ejemplos de algo que estaba ocurriendo en el mundo, pues en ese tiempo todavía el profesor hacía referencia a los clásicos. Después, ya para finales de los años 60, yo noté que esos profesores ya no hacían referencia a los clásicos, hacían referencia al cine, hacían referencia a las canciones de protesta, ¿no? A la cultura pop. A la cultura pop, ¿no? Y entonces, bueno, todo se diluyó en la nada, ¿no? Ahora, bueno, ¿a qué se hace referencia? Pues se hace referencia al reggaetón, ¿no? A todo tipo de comportamiento aberrante, ¿no? Y entonces, pues no hay ancla, ¿no? Un barco a la deriva, ¿no? Completamente. Siempre hablamos del mundo en que vivimos, del tiempo presente. Giovanni, como lector y relector de la cultura latina, ¿qué filósofos latinos han sido constantes en tu vida? Bueno, yo creo, ¿no? Desde pequeño, a veces ocurren cuando uno es niño, ocurren cosas que uno no entiende, ¿no? Entonces yo desde niño tuve en mi mente siempre el nombre de Séneca. Yo nunca había leído a Séneca, no sabía nada de eso, sabía que era un filósofo romano, ¿no? Obviamente después descubrí que era un filósofo estoico, ¿no? Bueno, el estoicismo para mí, en cierto sentido, ha sido la filosofía que yo he adoptado en mi vida, ¿no? Hay colegas, yo me acuerdo en la universidad, que habían adoptado la filosofía
una filosofía diferente, ¿no? El epicureísmo, por ejemplo, ¿no? Bueno, el epicureísmo está bien si tú tienes dinero en el bolsillo, ¿no? Y puede permitirte ciertas cosas sin ningún esfuerzo, pero yo en mi vida he tenido que hacer muchísimo esfuerzo, siempre sin trabajo o con trabajo a tiempo parcial, y entonces tuve que ser estoico por necesidad. Así que el estoicismo ha sido para ti una forma de resiliencia, una Sí. palabra que se utiliza hoy día. Sí, sí, claro, ¿no? Claro, el estoicismo tiene mucho. En un mundo en crisis, el estoicismo es la única filosofía que puede ayudar a una persona. Yo hacía en clase de humanidades, en el periodo romano, hacía muchas veces a pensamiento de los filósofos estoicos a propósito, porque eran pensamiento cortito, ¿no? Que un estudiante captaba rápido, a lo mejor se olvidaba de ese pensamiento, pero yo estoy seguro que cuando se enfrenta a algún problema, ese pensamiento se va a presentar de nuevo en su mente, ¿no? Y va a hacer la diferencia. Entonces el estoicismo, en un mundo como el que tenemos hoy, yo creo que es la clave para salir del impasse, ¿no?, en que nos encontramos. Amigos, nos encontramos en Ciudad Letrada, una conversación interesantísima con Giovanni Di Pietro sobre su experiencia de lector y también reescritor de la cultura latina. Vamos a hacer una pregunta un tanto desquiciada. Giovanni, si tú hubiese estado en en Roma, y hubiese sido Nerón, también hubiese quemado Roma. Pues no, obviamente que no. Además, ese personaje de Nerón ha sido pintado de una forma muy negra, ¿no? Y está bien, ¿no? Se lo meritaba. Pero él, en cierto sentido, en su locura, quemó Roma porque quería reconstruirla, ¿ah? Reconstruirla en mármol, cuando era una ciudad hecha de ladrillo. Y entonces, bueno, uno tiene que admirar por lo menos ese aspecto estético de él, ¿no? Además se dice que él era poeta, ¿no? Cantaba sus versos, a lo mejor eran buenos, uno no lo sabe, ¿no? O sea que hay muchos personajes en la historia que han tenido mala suerte, ¿no? Recientemente, yo creo hace algunos años, redescubrieron el Palacio de Nerón en Roma, ¿no? Y se dieron cuenta, bueno, que este tipo tenía cierta cultura estética, ¿no? Y eso hay que respetárselo. Hablando justamente de la cultura y el poder, ¿de qué manera la cultura desarrollada en Roma, la misma cultura de los filósofos, de la reflexión sobre la vida, de qué manera esta cultura ayudó al imperio? Bueno, el imperio, ¿no?, por su propia naturaleza es algo que tiene que ver con la conquista, ¿no? Ahora el imperio romano se dice no buscaba la conquista por sí misma, ¿no?, sino que se encontraba en la necesidad de conquistar territorio para defenderse de los otros pueblos. Bueno, eso es una justificación, ¿no?, muy bonita, ¿no?, pero que tiene también su pequeño grano de verdad, ¿no? Entonces, todos los pueblos, ¿no?, antiguos, bueno, trataban de expandirse de alguna forma. Ahora, ¿qué ocurre, no? Uno piensa en el imperialismo moderno. Pues vamos a poner el ejemplo del imperio británico, ¿no? Se quedaron con medio mundo, pero ¿qué dejaron? ¿No? Prácticamente nada, ¿no?
su idioma en algunos países de África y en Asia. Pero los romanos no. Los romanos conquistaban y llevaban su progreso, lo que era el progreso para ellos, el agua, los teatros, los anfiteatros, los baños, su propio idioma, obviamente, ¿no? Una cosa curiosa, los romanos no eliminaban necesariamente la cultura de los otros pueblos, sino que la hacían suya. La religión no la eliminaban, ellos insistían en imponer su propio idioma, obviamente, porque el idioma implicaba la imposición de ciertos aspectos de su cultura, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos al principio no tenían una religión muy desarrollada, ¿no? Entonces, cuando conquistaron la Grecia, ¿qué hicieron? No acabaron con la religión griega, con la literatura griega, con la filosofía griega, con la escultura, con la literatura, nada de eso, y todo eso lo hicieron suyo. Entonces cambiaron los nombres de los dioses a nombres latinos. Lo que era Zeus terminó siendo Júpiter. Lo que era Afrodita terminó siendo Venus. Eso implica que hay algo positivo en ese tipo de imperialismo. Bueno, el imperialismo norteamericano, Afganistán, ¿qué han dejado? Un desastre completo. Miren en todos los países, ¿no?, donde el imperialismo británico o norteamericano y hasta francés aquí ha llevado a nada, pero el romano no. Ahora es curioso, así para ser un poco polémico, porque todo el mundo se queja del imperialismo, el tardo imperialismo de Mussolini. Bueno, ese tipo de imperialismo se inspiraba el imperialismo romano. Entonces, cuando los italianos conquistaron de forma imperialística a Libia, pues uno puede ir ahora a Libia, puede ir ahora a Etiopía y encontrar que ese tipo de imperialismo era muy diferente del imperialismo francés, alemán, inglés, porque los italianos dejaron algo: ciudades, civilización, carreteras, hospitales. Entonces soy muy diferente. Yo me acuerdo de una entrevista que estaba mirando, que alguien le estaba preguntando, un periodista italiano le estaba preguntando creo que al nieto de Haile Selassie, del emperador de Etiopía. Dice, ¿qué pensaba Selassie de los italianos? Y entonces el nieto dice, bueno, mi abuelo no pensaba nada malo de los italianos. Y nosotros en Etiopía, si queríamos un hospital, nos daban un hospital. Queríamos una carretera, nos daban una carretera. Queríamos cierta cosa, un aeropuerto, qué sé yo, pues nos lo daban. Entonces eso es el imperialismo romano. Ya estamos llegando al final de esta entrevista en Ciudad Letrada. Giovanni, creo que tenemos que hacer un programa sobre el tema del imperialismo y esas comparaciones interesantísimas entre los imperios en las épocas y el tema de la cultura y el poder. Hablando de Roma, ¿cómo tú compararías la ciudad donde tú naciste y la ciudad de Roma? Salvando, ¿verdad?, el tiempo, la Roma en su esplendor y tu ciudad pequeña. ¿Qué tú le ves? ¿Qué relación hay? ¿Qué cosa distinta entre dos ciudades como la que tú naciste y esa Roma histórica? Bueno, hace algunos días yo estaba meditando sobre un poema que iba a escribir acerca de mi infancia, ¿no? Y entonces tenía en mente escribir una sección sobre una pequeña ciudad cerca de mi aldea.
Y aldea dicen que es una ciudad, pero en verdad es una aldea, ¿no? Esa zona estaba poblada por un pueblo que se llamaba Periño, ¿no? De origen etrusco. Y ese pueblo luchó por mucho tiempo en contra de los romanos. Eventualmente fueron conquistados por los romanos. Ahora, esa pequeña ciudad o aldea, no la mía, sino la que está cerca de la mía, se llama Corfinio. En tiempo romano se llamaba Corfinium y llegó a ser, durante las guerras civiles romanas, llegó a ser la capital del imperio. Entonces, cuando yo era pequeño, las escuelas organizaban viajes, caminábamos kilómetros para llegar a esa pequeña ciudad a ver lo que quedaba del imperio romano, los monumentos, ¿no? Que quedaban. El mismo pueblo mío, ¿no? Muy cerca del mío, algunas a como 2 o 3 kilómetros, hay una ciudad importante que se remonta al Imperio Romano. Ahí nació uno de los grandes poetas latinos, Ovidio. Todavía se puede visitar los restos de su villa, donde él vivía, ¿no? Se llama Fonte d'Amore, ¿no? Fuente del amor. Y ahí también, desde niño, ¿no? Nos llevaban a visitar esos lugares. Sulmona, el mismo vídeo decía Sulmo patria mía est, ¿no? Es mi patria, ¿no? Y todavía queda, toda esa ciudad está llena de monumentos romanos, ¿no? Del lado de mi pueblo no hay resto de la civilización romana, pero hay resto del mundo etrusco. O sea que uno iba a los campos, ¿no? Y se encontraba con tumbas etruscas. Y era prohibido, ¿no? Entrar en esas tumbas, explorarlas, pero nosotros, los jóvenes que éramos, o los niños que éramos, pues lo hacíamos, ¿no? Encontrábamos todo tipo de descripciones en etrusco, ¿no? Y entonces eso de nuevo, un mundo que desapareció. Que es verdad que los romanos acabaron con ese mundo, pero es verdad también que los romanos, la aristocracia romana, venía de ese mundo, ¿no? La legislatura romana venía de ese mundo, los etruscos. Entonces, luego se trata de raíces. Yo no entiendo el mundo de hoy donde se quiere eliminar todas las raíces, todas las tradiciones. Es un absurdo completo. Gracias, Giovanni, por esta entrevista. Como hemos disfrutado de unos espaguetis, me gustaría para nuestros lectores que nos dé la receta, además de dejarla registrada aquí para la historia, ¿verdad? La receta, porque no hay Italia sin comida, y hemos comido, hemos hablado de cultura, y ahora vamos a dejarle a nuestros oyentes esta receta. Bueno, entonces yo me refiero a mis recetas originales, ¿no? Como mis poemas culinarios. Eso yo me lo inventé en una ocasión en que vino el intelectual, el poeta, el escritor León David a casa, ¿no? Y yo me pasé una semana cocinando todo tipo de cosas para él, para su esposa María Aybar. Pues entonces, hoy yo preparé un plato que me inventé. No lo hago muy a menudo, pero ya que Miguel está muy cansado de la salsa con tomate, pues entonces hice esta receta especial. Setas con perejil, aceite de oliva, salchicha italiana y
¿cómo se llama? Yo siempre me confundo con el italiano. Mantequilla, porque en italiano mantequilla se dice burro, por eso yo me confundo. Pues entonces él me dice que salió muy buena. Yo, que soy muy crítico de mis recetas culinarias, de mis poemas culinarios, también admito que salió bastante buena, con un vino moscatel, Pinot Grigio que Miguel trajo, y una buena taza de café con un poquito de Felipe II. Con esto hemos también realizado, ¿verdad?, esta conversación. Gracias, Giovanni. Más adelante seguiremos conversando aquí en Ciudad Letrada. Muchas gracias, amigos, por la sintonía y espero que sigan este podcast Ciudad Letrada en las distintas plataformas en que está disponible. Hasta luego. ¿Qué te parece? Tremendo.